Pero continuemos. Fluir entonces implica tres elementos que son importantes. Uno de ellos es que nos lleva a una absorción total. Quiere decir que cuanto más yo me esté acercando a este estado de flujo, voy a tener una absorción total. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que llega un momento en el que yo estoy completamente concentrado. Estoy realmente absorto, realmente me quedo en un disfrute y este es el segundo elemento, absorción total, disfrute, que no tiene que ver con un placer efímero, ¿ok? Sino con el gozo de hacer por hacer, no olvidemos lo autotélico. Y el tercero de estos elementos tiene que ver con una motivación. Es decir, que la misma actividad se vuelve en un fin, con un fin en sí mismo. Lo que me motiva es hacerlo. A veces, quienes empiezan a hacer ejercicio físico, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a sentir incluso esta idea de la serotonina que genera el hacer ese ejercicio, empiezas a sentirte tan lleno de energía que dices, lo voy a volver a hacer, y lo voy a volver a hacer, y lo voy a volver a hacer. ¿Y sabes qué pasa? Cuando lo haces, te sientes completamente pleno y después resulta que al tiempo te das cuenta que ya tienes acá el abdomen de lavadero y que estás logrando eso que te has propuesto, pero que ya no importa. Lo que importa es el ejercicio por el ejercicio mismo, ¿sale? Pero ojo, si esto ya empieza a generarte una ansiedad, no puedo ir al gimnasio, me estoy sintiendo mal, ya no es un estado de flujo, ¿ok? Es una felicidad adictiva. Y dice por acá Zuriko, dice, hago cosas que me hacen sentir feliz, me siento tranquila, pero no lo comparto con las personas cercanas porque me siento juzgada. Fíjate que esto que dices tiene que ver bastante con algunas experiencias que luego nos impactan y luego ya no queremos generar estados de flujo o estados de una felicidad mucho más auténtica. ¿Por qué? Porque creemos que el otro, o a veces no solo lo creemos, ocurre, me está juzgando. Si a ti te limita eso, entonces rompes el estado de flujo porque generas la expectativa. Esto es lo más difícil del estado de flujo, romper la idea de la expectativa. Si a ti te está ocurriendo, simplemente regresa a que para ti es importante haberlo hecho. Recuérdate como un recordatorio interno esta pregunta, ¿para quién lo hice? Y si tú dices, para mí, solo para mí, solo por cumplirme a mí, solo por tener un control de mí misma y de mis propias necesidades, vas a ver que poco a poco se va a diluir la idea de que el otro te juzga o no. ¿Sabes qué? Sí te van a juzgar, porque eso no depende de ti. Y aquí volvemos a la máxima que nos dice Epicteto. Revisa qué depende de ti y qué no depende de ti. Porque cuando te des cuenta de eso, el juicio de los demás va a quedar en un tercer grado o en un décimo grado, en donde cada vez se va a diluir más el hecho de que tú te enganches con eso y entonces vas a privilegiar la idea de que lo hiciste por ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Vas a quedarte en un flujo constante. La idea del flujo tiene que ver con permanecer en flujo lo más que se pueda, pero otra vez es ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre? El flujo se va a llevar en una charla mientras estés tomando té o café, yo estoy tomando agua. Se va a llevar en los momentos en donde tú estés simplemente observando un atardecer, pero también cuando estás tejiendo, pero también cuando estás leyendo, pero también cuando estás logrando hacer una ecuación sumamente complicada, pero también cuando estás nadando, pero también cuando estás cocinando, pero también cuando estás lavando los trastes, cuando estás barriendo, ¿ok? No hay un ejercicio como tal que te diga esto te va a llevar a un estado de flujo. Es simplemente que te va a llevar desde el fin por el fin mismo, ¿ok? Y entonces ahí se diluye un poquito esta idea del juicio. Dice mi querida Lorena Sanillán, alias Hermione. Yo he encontrado tranquilidad, paz y obsesión al tejer. Y es mi tejido, mi tejido. No me gusta que me regalen patrones o ideas. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no haces aquello? Seguramente son cosas que te dicen. Lorena dice, son mis retos, mis creaciones. Tienes razón, Lorena. Creo que este ejercicio, porque me ha tocado verte cuando estás tejiendo, tiene que ver con una idea de cómo, lo pienso así, tú me dirás si es así, armonizas tu cuerpo con el lado intelectual y con las actividades que están haciendo y puedes entrar, que estás haciendo y puedes entrar en este estado de flujo, ¿ok? Y me parece genial. Ahora, este es un reto para ti, Lorena. ¿Cómo lograrías que este mismo estado se lleve a la escritura?
porque tú y yo hemos hablado que hay algo que te hace un poquito llevar a la procrastinación, la escritura, y lo has comentado también en otros programas. Te digo que aquí ya somos una comunidad en nuestra terapia de lunes, ¿ok? Y entonces algunas cosas que me compartes y que quedan en otros programas, también las voy tomando para los programas de todos los lunes. Entonces, veamos, en estos minutos que nos quedan, ¿cuáles son aquellas herramientas que nos pueden llevar a generar este estado de flujo? Bueno, primero, darme cuenta qué es aquello que quiero hacer solo por el hecho de hacer. Por ejemplo, tejer, por ejemplo, crear, por ejemplo, escribir un libro, lo que sea. Bien, vamos a darnos cuenta que esto tiene que ver primero con un reto y habilidad. ¿Qué significa esto? A ver, yo me voy a proponer escribir, por ejemplo, ¿no? Sí, que es uno de los temas que trabajo mucho también en esta sesión. Quiero escribir o quiero lograr ser chef o quiero lograr tal cosa que tú te propongas, pintar, por ejemplo. Bueno, si tú te pones un reto muy amplio o muy elevado cuando vas empezando, vas a generar un estado de frustración que no se va a acercar al flujo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Primero, generar un equilibrio entre reto y habilidad. A ver, vas empezando, entonces proponte pequeños retos. Por ejemplo, ¿quieres dibujar? Bueno, pues empieza a dibujar, no sé, algo sencillo, un vaso, no lo sé, yo no dibujo. Sombras, rayas, generar letras, no lo sé. Algo que tú digas, tengo esta habilidad y este es el reto. Una vez que pases eso, vas a generar este estado de confianza que te puede llevar al flujo. Si ya tienes mucho tiempo en eso, te puede dar pereza continuar porque no hay un reto. Entonces, puedes generar un reto más alto. Ya no solo pintar, escribir o leer una hora o media hora, bueno, a lo mejor dos. ¿Y qué va a pasar? Vuelves otra vez a retarte, a generar esta idea de el fin por el fin mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Otra vez generas una nueva habilidad y es poco a poco. Si tú te pones un reto muy leve, al contrario de muy alto, te va a dar pereza porque lo vas a resolver súper rápido, ¿ok? Entonces, el reto y la habilidad van juntas. Reto, habilidad. Lo supero, una habilidad más alta, un reto más alto, se genera una nueva habilidad. Si tú te estancas en eso, entonces, ¿qué pasa? El estado de flujo no se va a generar porque entonces lo que va a pasar es que va a entrar la pereza. Y si tú te das cuenta que cuando estás haciendo eso, simplemente no te generas concentración, esto va a tener que ver con aquella idea de que te recuerdes si esto es una experiencia autotélica. Ya hablamos de lo que era autotélico, ¿eh? Ok, lo voy a hacer para tal persona o no lo voy a hacer para tal persona. Ok, sí, puede ser, es válido, pero regresar a ti mismo, es decir, ok, lo voy a hacer para una persona a quien admiro, a quien quiero, pero lo estoy haciendo por mí. Se lo voy a dar, pero lo sigo haciendo por mí. Esta es otra herramienta, ¿ok? Reto, habilidad y experiencia autotélica. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la experiencia autotélica, tienes la idea del reto y la habilidad, te empieza a dar una sensación de confianza. Y este es otro punto. La sensación de confianza se va a dar con la idea en la que tú empiezas a compenetrarte con la actividad, empiezas a tener pericia, empiezas a confiar en eso y entonces vuelves a sentirte unido a eso que de alguna manera es un objetivo. Dice Ezequiel, en lo particular me encuentro en ese momento de crear algo más en el aspecto creativo a la hora de dibujar. Comencé por aprender lo más simple y ahora siento que poco a poco he avanzado. Ok, lo estás haciendo, Ezequiel, sin necesidad de este manual, pero date cuenta qué tanto te quedas ahí. Porque si te quedas demasiado y no te sigues retando, recuerda, puedes estancarte, te va a dar flojera y el estado de flujo se pierde. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Más vamos a hacer? Ok. Cuando nosotros estamos dentro del estado de flujo, lo que estamos generando es una conciencia reflexiva. Y ojo con esto, la conciencia reflexiva lo que nos está diciendo es que nosotros llevamos nuestra atención a esa actividad. Esto depende todo. Darnos cuenta en dónde estamos poniendo nuestra atención es una herramienta importante para lograr ese estado de flujo. Si tú dices, yo estoy poniéndome mi atención solo en lo que me equivoco, va a ser muy frustrante. Si yo pongo mi atención en aquellos pequeños logros, puede ser realmente enriquecedor. Donde tú colocas tu atención, pones tu energía.
y donde pones tu energía, estás tú. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay una idea de intencionalidad